Bien, bienvenidos. Bienvenidos a este foro chat Iberoamérica y un café con Civitillo. Hoy nos acompaña un amigo arquitecto profesional, profesor de la Universidad Simón Bolívar, quien está haciendo una labor bien interesante en todos los temas. Realmente siempre lo ha hecho, porque él ha estado siempre en estos temas vinculados a la arquitectura, al urbanismo en nuestro país, Venezuela, pero ahora traspasó fronteras. Vamos a conocer un poco acerca de ese proyecto. Nos acompaña Franco Micucci, quien está en la actualidad en otras latitudes y nos acompaña gratamente, como siempre. Él es un invitado excepcional de estos foros chat de Iberoamérica. Así que bienvenido, Franco. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Francisco, y saludos a tu distinguida audiencia. Un placer estar nuevamente contigo y sobre todo para compartir buenas noticias, como es el caso de este proyecto para San José, Costa Rica. Excelente. Gracias, Franco. Franco, el tema de hoy, por supuesto, lo denominamos el proyecto urbano, ¿no? Como algo, una iniciativa que de pronto nace de la gestión pública o de pronto nace en la gestión privada, pero que tiene una vinculación muy importante porque de esa manera siempre, por supuesto, mejora la calidad de vida de las personas, ayuda desde el punto de vista de sostenibilidad. Estamos ahorita en toda esta agenda de sostenibilidad y también, por supuesto, tiene una vinculación mucho también con la innovación tecnológica, ¿no? Donde estamos metidos en todo esto también a nivel mundial. Entonces, quiere decir que estamos sumidos en un proceso de renovación en todos nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, donde poco a poco empezamos a ver algunos pininos, ¿no? Pero me pregunto, ¿por qué hacer un proyecto de renovación urbana en Latinoamérica? Pues es una pregunta compleja. Yo creo que la renovación urbana es algo que se viene haciendo desde la llamada primera modernidad, que se dio en todo el continente con mucha fuerza en países como México, Brasil, Venezuela, algunos otros. Quizás otros países entraron en esa esfera un poco más tarde porque quizás sus agendas de desarrollo no fueron tan marcadas, pero la renovación urbana siempre bien entendida, ¿no? A veces la renovación urbana puede tener como una calificación negativa o peyorativa, dependiendo de cómo se implemente, ¿no? Y Venezuela en ese sentido fue pionero porque evidentemente contó siempre con grandes opciones el desarrollo urbano, con proyectos como los que se dieron en el caso de Caracas con la Avenida Bolívar, el gran proyecto pensado desde la vivienda, pero también entendido como un proceso de renovación de un sector de ciudad, pero también el caso de Maracaibo, ¿no? Como el caso fue del Paseo de Ciencias, ¿no? Todo lo que fue la renovación del Saladillo, del central de esa ciudad. Entonces, Venezuela tenemos experiencias buenas, otras no tan buenas, algunas incluso malas, ¿sí? Y yo creo que uno tiene como tratar siempre como aprender de lo que vivimos, ¿no? Y de lo que de alguna manera como país podemos tratar de hacer analogías, respetando las pertinencias y la diversidad cultural y política y económica de cada lugar, pero sí creo que hay un conocimiento que uno tiene que compartir forzosamente, porque al final la ciudad, siendo una cosa humana por excelencia, es igual en cualquier latitud y los factores que las motivan son los mismos, más allá de las particularidades geográficas y culturales propias de cada sitio, ¿no? Sí, claro, estás comentando algunas experiencias, por supuesto, en Venezuela, Caracas, famosa, siglo XVIII, siglo XIX, donde hubo un impacto, ¿no? Después del colonialismo, vamos a decir, en la época republicana hubo un impacto, ¿no? Y en el siglo XX, por supuesto, los grandes proyectos de renovación urbana de las grandes ciudades de Venezuela, ¿no? Ciudad Bolívar, por ejemplo, ¿no? Un gran proyecto que se fue gestando, pero que cae algunas veces en esa lentitud, en ese desasosiego de pronto porque hay otros problemas que de pronto nos arropan, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay algunas experiencias en la actualidad. Bogotá, por ejemplo, está teniendo un gran impulso. Ciudad de México, por supuesto, siempre está, yo creo que en esa renovación permanente. Pero hoy nos toca un país centroamericano. Realmente para mí es un país hermoso, muy pequeño, con una vocación muy diferente, ¿no? Un país donde, por ejemplo, no hay ejército, ¿no? Fíjate, donde la vertiente de la sostenibilidad
y el turismo es su rol principal, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco acerca de por qué estar en Costa Rica y cómo fue que se gestó ese proyecto. Y bueno, ya darte la palabra para esa presentación magnífica que seguro nos tienes el día de hoy. Bueno, antes de compartir la presentación, quería indicar que todavía no se trata de un proyecto, se trata de un concurso que fue convocado el año pasado, al que decidimos postularnos un poco el interés compartido contigo de lo que ha venido ocurriendo en ese país en materia de arquitectura, desarrollo sustentable, digamos, sector, con gran digamos, promoción del turismo como una actividad económica fundamental, entre otras tantas. Y bueno, a partir de una convocatoria que a través de un colega en Barcelona, eh, Cruz Criolla, pues nos invitó a participar con él. Era un concurso en dos etapas porque había que presentar primero unas credenciales y tener un mínimo de proyectos desarrollados, metros cuadrados de construcción abordados y bueno, fuimos aceptados en la primera etapa y luego en la segunda etapa había que desarrollar el proyecto con muy poco tiempo. Además, esto fue convocado a finales del año, o sea que coincidió con el periodo decembrino, luego el mes de enero, que son siempre periodos muy difíciles de desarrollo de trabajo, al menos en Venezuela. De hecho, hasta cierto punto lo hicimos hasta con sospecha, porque no entendíamos cómo un proyecto tan importante, por qué tan poco tiempo. Pero bueno, sabíamos que había sido una decisión establecida, de era un concurso internacional. O sea, que interesaban las voces, digamos, distintas a las de los profesionales locales y decidimos participar y bueno, y ganamos el premio del jurado internacional de México, España, Brasil y otros tantos países, incluidas Costa Rica, lo cual nos llenó de orgullo y satisfacción porque realmente fue un concurso un poco hecho a oscuras en el sentido que conocíamos a Rica, investigar mucho sobre la ciudad, pero quizás ni siquiera conocíamos al jurado, que es algo interesante del formato del concurso. No podías verte condicionado con tu propia investigación sobre el jurado porque no se iba a ser jurado. Eso ponía en la posición de trabajar quizás para nosotros mismos, es decir, Claro. para nuestra posición, para nuestro punto de vista sobre el problema urbano, sobre la realidad del proyecto, incluso sobre el programa que planteaba este concurso. Pero bueno, voy a empezar a compartir pantalla, si me lo permite, Sí, para tratar claro. de que me habilite la función cuando pueda. Sí, claro que sí. Quería comentarte que, por supuesto, estás haciendo mención de que era un concurso medio cerrado, ¿no? Y excelente, porque de pronto eso permite que de pronto tenga otras virtudes, ¿no? Y que sea interesante, ¿no? No te preocupes, ahí estamos. Y que eso sea bien interesante, ¿no? Y que de pronto el resultado de pronto hubiera sido diferente, ¿no? En otro momento, ¿no? Pero excelente. Estoy seguro que es una propuesta, la he visto en algunas de las publicaciones que han tenido en las redes sociales y me parece muy interesante, lo he venido estudiando un poco, pero hoy tenemos a Franco Micucci, arquitecto, profesor universitario en la Universidad Simón Bolívar, venezolano, y parte de un equipo de trabajo que está haciendo la propuesta, ¿no? Para el Parque Cívico Metropolitano en San José, Costa Rica. Así que hoy lo tenemos acá con nosotros. Gracias. Vale. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, me parece importante mencionar al equipo porque estos proyectos no son factibles si no tenemos un equipo que nos acompañe, un equipo lleno de gente de mucha experiencia, otras intermedias y otra gente mucho más joven, lleno de energía. En este caso éramos un grupo de casi 15 personas, lo cual parece mucho, pero a veces puede ser insuficiente para un proyecto de una envergadura como esta, ¿no? En primer lugar, es una imagen quizás no muy nítida del área central de San José, una ciudad también desde el lamento tradicional de las ciudades coloniales latinoamericanas, pero con la presencia importante de cursos de agua con verde a lo largo de ellos, que de alguna manera condicionan el territorio, marcan la geografía, la ubicación del proyecto en esta área central al sur del casco. Es decir, no está en una zona de valor histórico, sino una suerte de periferia de ese centro histórico, hasta cierto punto degradado, rodeado de espacios verdes de gran importancia para la ciudad, plazas, parques, que parecían para nosotros como un elemento importante y que termina determinando incluso el título del proyecto, que viene haciendo como un proyecto ciudad-gobierno y nosotros en realidad lo transformamos como el nombre de Parque Cívico Metropolitano, un poco dentro de esta hipótesis de fortalecer el carácter ecologista del país y la ciudad como el aspecto fundamental a subrayar
dentro de nuestro planteamiento, ¿no? La relación con el verde, pero también con los cursos del agua para el aprovechamiento de este importante recurso natural y sobre todo que el proyecto tuviera el mismo impacto una vez que se procese este recurso y se devuelve a esos cursos de agua natural, como tener un impacto lo menos negativo posible, ¿no? Por supuesto, un lugar también vinculado a la estructura viaria fundamental de la ciudad, que todavía está tratando de incorporar sistemas de transporte masivo, tanto de carácter expreso, superficial, con sistemas de movilidad peatonal, algunos muy claros de bulevares, hoteos, y que podían también ser parte de la propuesta, que se ve un poco en esta primera imagen pues, muy general del sector, que de alguna manera, como dije antes, se ubica en este sector próximo al casco central, donde todavía la retícula existe, pero se empieza a transformar, a desmembrar, modifica su tamaño, y donde el primer planteamiento tenía que ver con dos elementos fundamentales orientados, ubicados hacia el este o a la derecha y al oeste, como un parque, un polideportivo llamado Parque Viches a la derecha, y a la izquierda la Estación Pacífico, la vieja estación de ferrocarril de carácter patrimonial, pero que se ha venido transformando como un centro de intercambio modal de transporte, que es parte del planteamiento del proyecto que debíamos integrar. Y en el centro se ubica este conjunto de tres manzanas, que es lo que se llama Ciudad Gobierno, un centro político administrativo para la ubicación de 18 ministerios y instituciones públicas vinculadas con la vivienda, con servicios, con atención social, y que nosotros organizamos a través de este conjunto, como se ve imagen del verde, buscaba integrar los distintos usos y edificaciones a través de un sistema de espacios públicos, semipúblicos y algunos un poco más privados, en donde el verde podía ser el gran elemento. Esto fue, por supuesto, acompañando la escala de un proyecto de gran envergadura, eran casi 270.000 metros cuadrados de construcción. Para nosotros era importante, bueno, ver cómo administrar ese volumen, esa escala asociadas al contexto, pero también a las necesidades propias del punto de vista funcional de estas instituciones, estaban claramente establecidas en el programa, e intentamos como una primera premisa del proyecto, no plantear rasante uno, ¿no? Sino tratar de plantear distintas capas que iban desde los 4 a los 8 pisos en una escala baja, una escala intermedia entre los 8 y los 12 o 16 y una escala alta entre los 16 y los 20, que era la altura que se decía en el conjunto. Luego el programa lo organizábamos a través de tres grandes bloques, definidos como bloques no solamente de diseño, sino incluso de carácter operativo, bien económica, en primera instancia, en rojo-naranja, los que son amarillo y verde, a lo que son el área, si se quiere, desde el punto de vista social, es el ministerio vinculado con deporte, salud, educación, una cantidad de cosas, y los terceros que están en azul, magenta, que son los vinculados al área ambiental, tanto a infraestructura, agua, Ministerio de Obras Públicas, vivienda, etcétera, etcétera, que por supuesto son etiquetas que se cruzan entre sí, tratando entonces de entender cómo esa volumetría permite organizar el programa. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, también había un tema importante acá, que era, por un lado, cómo organizar la circulación y los flujos, pero también el manejo de los recursos naturales, es decir, cómo los techos podían servir para recoger las aguas de lluvia, generar energía a partir del aprovechamiento de la luz solar, la inclusión de techos verdes, tanto en los cuerpos bajos como los intermedios, para tratar de generar espacios en donde el verde ocurre de distintas maneras, pero también para garantizar funciones recreativas y pero también formativas asociadas a los distintos ministerios. Por ejemplo, tener un ministerio de alimentación y que pueda hacer talleres en una terraza en donde la agricultura sea parte de la vida urbana, nos pareció una idea interesante, así como el aprovechamiento del agua de lluvia y su futuro tratamiento en estanques a nivel subterráneo que permite poder esas aguas lo más limpio al resto de la ciudad. La planta del proyecto es una planta bastante sencilla, en donde al norte se ubicaba un sistema de transporte masivo, que en el proyecto del concurso iba a ser elevado, una estructura clásica que nos encanta en América Latina y que casi nunca funciona. Nosotros modificamos esa solución a una solución superficial, que la veremos más adelante, pero que se integra con una cantidad de sistemas peatonales y espacios públicos, ciclovías, acceso a estacionamientos a nivel subterráneo, para definir un poco la accesibilidad como una de las primeras variables, ¿no? El proyecto, de alguna manera, también organizaba estas tres manzanas, un poco aprendiendo de lugares como Parque Central, ¿no? Que se integran entre sí estas manzanas
para desarrollar un basamento continuo donde se puede pasar por encima de los autos sin tener que cruzar la calle constantemente y producir un basamento que también esté lleno de usos comerciales, hay espacios culturales, áreas de atención al público, de manera que los ministerios, que las áreas administrativas funcionen arriba, mientras que las áreas de atención pública en esos cuerpos bajos para que las personas tengan que hacer la menor cantidad de recorridos posible dentro de estas grandes infraestructuras, ¿no? Como un poco se ve acá en esta suerte de planta un poco más aérea, se puede entender como en la medida que el conjunto se verticaliza, los cuerpos bajos empiezan a integrarse más efectivamente con el entorno y un poco cuando ya son completamente altos empiezan a jugar con elementos de referencia visual en el paisaje, lo cual muy claro en esta isometría. Trabajamos como con dos condiciones, al norte o la parte más inferior de la imagen, con cuerpos de menor escala, menor tamaño, trabajando transversalmente a la línea del tranvía ubicado sobre el eje vial, marcado en verde, mientras que la zona sur era de mayor densidad, mayor altura, sobre todo porque allí había ya propuestas cuatro ministerios de gran escala, algunos que llegaban a tener hasta 30.000 metros cuadrados de construcción y por lo tanto eran casi imposibles de resolver en estructuras de naturaleza horizontal y se terminan convirtiendo como ese telefondo al elemento de la pequeña escala que va acompañando el parque, si se quiere, y que sirve como una referencia visual y que gana además una vista interesante a las cordilleras ubicadas al norte sur de San José, ¿no? Uno de los retos del proyecto era cómo desarrollar esta silueta a partir del medio de la escala, tratando de construir una metáfora de ciudad donde los edificios incluso tuvieran unos códigos o unos lineamientos de diseño muy claros desde el punto de vista urbanístico, pero pudieran tener identidades propias, es decir, que cada ministerio, cada instituto tuviera las mismas consideraciones constructivas, de sostenibilidad y de funcionalidad, pero pudieran tener pequeños elementos que le den una identidad que no fuera, por supuesto, un proyecto de repetición. Esta idea que entonces se hace más fuerte en el cuerpo bajo, es decir, en el basamento del proyecto, manejando doble plano del contacto con la tierra, un nivel más arriba y un nivel más abajo, que permitía darle mayor espesor a la planta baja y ganar algunos programas como salas de convenciones, charlas, conferencias en el sótano. Y no solamente tener un sótano hecho de carros, sino también con espacios o programas que de repente no necesitan luz, pero tienen una gran accesibilidad al público, y por supuesto espacios verdes, espacios recreativos, espacios culturales, y en el cuerpo bajo de cuatro pisos tener fundamentalmente las grandes áreas de atención al público y una cubierta de orden intermedio en el quinto piso que permite que las instituciones puedan bajar los empleados y tener espacios de de recreación, comedores, infraestructuras de servicio, apoyo, un poco haciendo una bisagra entre ese cuerpo bajo y el cuerpo alto, ¿no? La imagen resultante del proyecto es, por supuesto, este parque que se acompaña de esta grande infraestructura que se ve en la imagen. Utilizamos fundamentalmente tres materiales que consideramos relativamente eh, factibles para proyectos de gran escala como el concreto, pero del ladrillo y también de la madera, ¿no? La madera porque es un material que se ha venido desarrollando mucho en Costa Rica, fundamentalmente en proyectos de carácter residencial o turístico, menos en proyectos comerciales, institucionales, y eso fue una de las grandes apuestas del proyecto, ¿no? De hecho, planteábamos las premisas del proyecto, generar un bosque en alguna zona periférica de la ciudad de 5.000 árboles que podían servir para sustituir aquellos que van a ser necesarios para construir este conjunto de fachadas y también espacios internos. Llegamos al punto de que incluso algunos de los edificios bajos pudieran llegar a tener estructuras de madera, cosas que ya han hecho grandes proyectos y muchos otros a nivel de Europa y Estados Unidos, que creo que es algo que queremos o quisiéramos explorar en este proyecto. Y el ladrillo, la arcilla, trabaja como un material artesanal, de manera que el pie también pueda promover no solamente lo que va a pasar, ¿no? Que es el desarrollo clásico de una gran corporación de construcción, sino que pueda estimular el empleo a pequeños promotores, constructores artesanales, el ladrillo y la madera, y por lo tanto que el proyecto se convierta en un proyecto de carácter formativo para el hermano país de Costa Rica, que incorpore, por supuesto, todas las capacidades gerenciales, técnicas, de la red, pero que también genere empleos locales a partir del
Entonces, la combinación del ladrillo con la madera permitía generar unas fachadas más protegidas en sentido este-oeste, con eh, pues, el calado, el ladrillo planteado como celosía, mientras que las fachadas norte y sur, la madera empieza a aparecer, evidentemente garantizando la orientación norte, con líneas en vertical, mientras que la orientación sur, con líneas más bien en horizontal, y el basamiento del cuerpo bajo mucho más fluido, dotado de galerías techadas, corredores perimetrales, para que esos usos públicos tengan mayor presencia en la ciudad. Del tranvía, como se ve en la imagen, en vez de hacer una megaestructura elevada, lo dejamos a nivel de la tierra, como se hace en Barcelona, España, sobre zonas gramadas que permiten que las personas crucen la calle, simplemente con el semáforo lo permita, que la toma del sistema de transporte sea lo más amable, gentil posible, por lo tanto el peatón no tenga que hacer un gran esfuerzo para subir y bajar, sino más bien que fluya a lo largo de estas plantas bajas, para permitir integrar, como dije antes, en sentido norte-sur, transversalmente, desde ese corredor vehicular o de transporte a ese corredor central de carácter verde, que es más recreativo, con la seguridad, etcétera, etcétera, y se siga esa doble escala, ¿no? La escala norte de menor altura y esa escala mayor del sur, ¿no? Por supuesto, algunas de estas transversales se extienden, incluyen edificios que se salen del conjunto de tres manzanas, como este que aparece acá, es el único que está orientado en sentido este-oeste de mayor escala, y que también busca reforzar esas relaciones transversales, expresando la terminal enfrente, como un par de escuelas que existen en el conjunto y que son muy sensibles para la colectividad y para la comunidad sobre todo, que nos expresó preocupación de que este proyecto afectara a esa escuela y nosotros a su vez generábamos espacios de identidad, por ejemplo, incorporando este árbol, que es equivalente a nuestro samán en Venezuela, es el llamado Guanacaste, y pues generábamos plazas en donde se podían árboles de gran tamaño, de sótano, permitíamos generar, incorporar este tamaño que son propias de la identidad del país y darle una identidad incluso a los lugares. Por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas, este tamaño y escala, pues abriga y cobija este árbol de escala monumental, porque puede llegar hasta 50 metros de diámetro si se incorpora en un lugar adecuado, y también te permite entender el manejo de distintas escalas, como ya bien dices, ¿no? A través del manejo de una planta libre, flexible, con el uso clásico de proyectos que tienen suelos técnicos para permitir mayor flexibilidad en la ubicación de los puestos de trabajo, minimizar los acabados internos de las oficinas, darle identidad por color a cada una de las instituciones, de manera que es fácil ubicarlas y registrarlas en conjunto, y por supuesto trabajando con aprovechamiento de los recursos naturales como el aire, a partir de la ventilación cruzada. Dejábamos los pasillos como espacios abiertos, sin aire acondicionado, y solo minimizábamos el uso del aire acondicionado que así lo requieren, y por supuesto tratando de proteger a todos esos espacios del impacto del sol del este y el oeste, y por supuesto con mayor apertura al norte y al sur, y tratando de este corredor verde que iba a enlazar en sentido este-oeste, de alguna manera, el proyecto y todas las instituciones que se van armando, incorporando no solo vegetación, sino arte público, como estas esferas precolombinas tan características de Costa Rica y que son ya una señal del espacio público de la ciudad, porque lo ubicaron en un proyecto muy reciente de la Asamblea Nacional, que también fue un concurso muy controversial, por cierto, y que terminó una eh, que también forma parte de esta agenda de renovación urbana que plantea el país. Y de alguna manera, pues un poco el tema de la tectónica, ¿no? Que me gusta. Nuestro equipo trabajó un poco como un laboratorio en donde el grupo mayor, de mayor experiencia, actuábamos como los directores de la orquesta y cada arquitecto iba de alguna manera dándole una identidad particular al edificio con los mismos recursos, tanto por ciento de ladrillo, tanto por ciento de madera, manejo del cristal, manejo de los elementos de la sostenibilidad, y eso iba a permitir que hubiera personalización en los proyectos a la vez que hubiera un cierto criterio de unidad, orden y respeto a la visión de conjunto que se ve en esta imagen final, que muestra no solamente las fachadas verticales, sino las fachadas horizontales. La famosa quinta fachada del siglo XX, como un espacio que también se ve desde arriba, desde los edificios
adyacentes, vecinos, pero que también puede servir para tener espacios deportivos, culturales, canchas, zonas de cultivo, jardines de generación de energía, estanques de agua para el agua que se recoja, en fin, creo que es bastante obvio hoy día en la arquitectura a nivel mundial, pero que nos cuesta mucho hacer en Venezuela y que finalmente Costa Rica compró este sueño que queremos eventualmente desarrollar humildemente, acompañando al equipo que resulte beneficiado en la licitación de la obra para que se haga realidad en el tiempo, por supuesto en fases. Son proyectos de gran complejidad, multiescalares, que requieren de la participación de muchos actores institucionales, un proyecto de gran complejidad, para lo cual, bueno, estaríamos más que contentos de aportar. Sabemos las limitaciones porque no somos profesionales que pueden ejercer en ese país. Bueno, son cosas obvias ya a nivel mundial, pero que las colaboraciones lo son, ¿no? Y creemos que uno aprende mucho desde la diferencia, ¿no? De trabajar con otras personas, pero también puede aportar mucho, como dije antes, por el hecho que en nuestro país hemos pasado por experiencias similares a estas, otras de ellas, ¿no? En muchas de nuestras ciudades, o sea, que no son escalas que nos resultan inusuales, ¿no, Francisco? Son proyectos que hemos construido, ¿no? Y que hemos podido hacer en lo personal. Yo hice un proyecto en Barquisimeto de 30.000 metros cuadrados desde el sector privado, que tiene mucho que ver con algunas de las ideas que hemos investigado en este proyecto. Lamentablemente no tuvo un final necesariamente feliz, cosas que pasan en Venezuela, pero bueno, no voy a discutir sobre ello. No sé si hay preguntas, Francisco, cosas que no haya explicado, porque suelo hablar muy rápido. Así que No, vale, avísame si hay excelente. algo que quisiera. Excelente, excelente. Primero, felicitarlos. Realmente hacer este tipo de cosas, por supuesto, me llena de orgullo. Primero, por ser venezolanos, parte del equipo que está trabajando en esto. Y por segundo, que realmente se están haciendo cosas, ¿no? Y eso empuja, ¿no? A que otras experiencias de pronto en otros países se puedan realizar. Comentabas, y tengo varias inquietudes, varios elementos que de pronto me gustaría que pudiéramos abordar, ¿no? Uno, me gustaría conocer un poco el impacto, ¿no? El impacto que de pronto podría tener este tipo de obra en el resto de la ciudad de San José, Costa Rica, que no la conozco, pero bueno, pero me lo imagino como una ciudad latinoamericana similar a otras y que de pronto pueda tener un impacto, ¿no? Y que cómo es ese impacto. No estoy hablando de impacto negativo, ¿no? De pronto es un impacto Claro. positivo No, no, no. que de pronto sí, que pueda abordar otros proyectos en el momento, ¿no? Lo otro que me gustaría que pudiéramos tocar Totalmente. es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Estamos en esta agenda 2015-2030 con unos objetivos de desarrollo sustentable que 17, por cierto, que bueno, que de una u otra manera tocan, ¿no? Los está tocando ustedes acá. Me gustaría que pudiéramos ahondar un poco más en eso, por ejemplo, en el tratamiento de las aguas, Correcto. en cómo el tema Ujú. de la energía se está tocando, el tema, por supuesto, veo que es un proyecto casi netamente verde, donde el árbol es un protagonista principal, ¿no? Con este Guanacaste que colocaste ahí en esa plaza pronto muy similar, como dices tú, al Samán o de pronto a nuestros curarires, a nuestros araguanés, que estamos en época de curarires y araguanés y tenemos el país inundado amarillo, precisamente con esta belleza de estos árboles. Y me gustaría, bueno, que fuéramos tocando estos temas en estos minutos, vamos a decir, finales que ya nos tocan en este programa Claro. magnífico. Y agradecerte precisamente de estar acá. Siento que No, de no, no. pronto es una forma de Gracias a ti visibilizar lo que estamos haciendo. gracias a ti por el interés. Fíjate, Francisco, con respecto a la primera pregunta, yo creo que precisamente nosotros ganamos porque a diferencia de muchos grupos que participaron del proyecto, lo entendieron como un proyecto de arquitectura muy grande. Que no es lo mismo que proyecto urbano. Un proyecto urbano es una cosa, un proyecto arquitectónico de gran escala es otra. Y en Sí, nuestro discurso constantemente este trabajo tiene cuatro escalas, ¿no? La primera escala es la escala de ciudad-gobierno, que es este proyecto que necesita el gobierno de ese país, que funciona en un montón de edificios regados por todo el centro de la ciudad, que obligan a la gente a caminar de un lado al otro, sin saber muy cómo funcionan, y es un proyecto de Estado en ese sentido, ¿no? Y eso lo entendimos, pero dijimos, bueno, pero cualquier proyecto de esta escala, 270.000 metros cuadrados, va a tener un impacto en torno de valor inmediato en las parcelas adyacentes que seguramente el mercado inmobiliario va a querer aprovechar y que por lo tanto requiere
de un planteamiento urbano, un plan por parte de la alcaldía y la ciudad que regule, bueno, cómo es el desarrollo de esos bordes al sur, al norte de la parcela, que van a también, no solamente impacto en el sentido por evitar que le haga daño al que esté, sino por el contrario, por aprovechar esa energía, ese capital del privado, que va a generar proyectos de vivienda, hoteles, nuevos comercios en el entorno de este lugar, que de alguna manera incluso nosotros decíamos que estas grandes concentraciones de oficinas a veces producen distorsiones porque no se complementan con viviendas, estos espacios pueden quedar muertos en la noche, son cosas que hemos aprendido también históricamente. Entonces en realidad era muy importante tener conciencia de la primera escala de ese gobierno, la segunda escala, que era el plan maestro que mostré, desde la Pacífico, del ferrocarril, la estación intermodal, hasta el parque, que es una segunda escala que no se desarrolló en el proyecto, sino que quedó solamente esbozada como un plan maestro. La tercera escala es la escala del entorno inmediato, tiene que ser estudiado para evitar el impacto negativo y fortalecer al máximo ese impacto positivo con esos nuevos desarrollos de viviendas, hoteles, comercios, que van a generar un montón de empleo y que van a transformar del distrito urbano las estructuras que existen ahí son muy frágiles, pero hay una comunidad igual, Francisco, detrás de esas viviendas y por lo tanto hay que también respetar su derecho a opinar sobre este proyecto y fue algo que lo que hicimos mucho en nuestra última visita a la ciudad a riesgo de ser antipáticos, ¿no? Porque a veces, bueno, estos son proyectos que se expresan con el vigor y la fuerza de un organismo bilateral centroamericano de integración económica, que es quien financia este proyecto y lo quiere construir como proyecto fast track, con toda la capacidad gerencial, pero que tiene que tener siempre la sensibilidad de entender. Y acá la que me haya extendido tiene que ver con qué va a pasar con esos edificios que van a quedar vacíos, que tienen que cambiar de uso forzosamente. No son necesariamente el gobierno, porque muchos son alquilados, el gran argumento del gobierno para hacer este proyecto que pagan no sé cuántos millones de dólares al año en alquiler porque no tiene una sede propia para su institución. Pero lo que es importante de esa cuarta escala es entender que la ciudad también debe regular que esos edificios para que la energía y la economía que se produce alrededor de esas instituciones no se venga menos y entonces se caigan y entren en unas zonas muertas del centro de la ciudad, que sería otro impacto negativo, no de eso. Entonces, eso, claro, cuando tú sumas 18 o 30 instituciones públicas y cada uno te empieza a pedir programas, tú puedes caer en el error de repetir o exagerar en la cantidad de servicios que incluyen, millones de salas de reuniones que van a quedar vacías y tiene que haber un proceso de optimización del programa, Claro. generando espacios, por supuesto, de salas de reuniones compartidas que tú reservas en línea y que no son propias de ninguna institución y son flexibles y abiertas. Por supuesto, aparte del programa, también porque la sostenibilidad no está solo en construir, sino cómo se van a mantener estos espacios que hemos aprendido en Venezuela y sobre todo en el sector público, que son muy difíciles de mantener, porque los edificios no solo hay que construirlos, implica un montón de recursos para mantenerlos y por lo tanto hay que incorporar programas que generen rentabilidad. Por ejemplo, en este proyecto se deja una cantidad de oficinas rentables que permitían la expansión futura de esos organismos ya garantizada y por otro lado que pagan un alquiler a esas instituciones y por lo tanto contribuyen a mantenerlos activos. Eso es un aspecto de la sostenibilidad a nivel económico. Y por último, el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, como ya lo dijiste, vinculado al aprovechamiento de los recursos, ¿no? Tanto en los materiales, bueno, minimizar la huella de carbono tiene que ver, por supuesto, con usar la menor cantidad de concreto posible, de manera racional, por eso hablé también de la estructura en madera, descartamos el metal porque no es un material que esté muy avanzado en Costa Rica y no queríamos trabajar con materiales importados, y el reto es cómo hacer de concreto un material cuyo impacto y durabilidad, que por supuesto es importante, tengan la menor huella negativa en el entorno, con los traslados, con la generación de los etcétera, para poder vaciar ese montón de estructuras que por escala es apropiada. Y la combinación de los otros materiales que creemos que son de los más sostenibles, como la madera, que es renovable, y la arcilla, material que se puede desarrollar industrialmente o artesanalmente y, como dije antes, generando empleo y un carácter propio al proyecto, ¿no?
Y los recursos, por supuesto, bueno, se planean núcleos de circulación verticales muy fuertes, con baños compartidos, evitar al máximo estos baños privados que afectan el funcionamiento de las plantas, preferentemente baños que no diferencian, que son compartidos, incluso por distintos sexos, es decir, donde hay distintos criterios que ya son de orden mundial, el verde, que ya lo planteaste, tanto para mejorar la temperatura, el lugar, atraer la fauna, sobre todo las aves, que son tan propias de la ciudad y que pueden encontrar en esto un refugio, ¿no? Sobre todo Ujú. se utilizan especies frutales. Nosotros trabajamos con un paisajista, Juan Manuel Díaz, que nos apoyó, pero todavía sería un proyecto desarrollado. Insisto que esto fue una idea, un proyecto desarrollado en apenas 6 semanas, 6 u 8 semanas, que más bien creo que hicimos demasiado para el lapso de tiempo que se nos dio y para el equipo que trabajó con nosotros. Entonces, pero son criterios, como tú bien dices, que son casi obligantes en cualquier proyecto hoy día a nivel mundial y que no son objetos que tienen que ser abordados. Y yo creo que nosotros, sobre todo lo que hicimos bien, fue expresarlos con claridad, porque creo que todos los proyectos estaban buscando lo mismo en ese sentido, y pero incorporamos una parte de la sostenibilidad que es muy importante, la sostenibilidad urbana y no solo arquitectónica como un aspecto adicional. Así es. No, excelente. Realmente me parece magnífico. Estoy seguro que vas a estar en otro programa de Foro Chat Iberoamérica más adelante, cuando estemos un poco más avanzado de pronto ya en el proceso de construcción. Y de pronto, quien quita, lo hagamos desde San José de Costa Rica, ¿no? Y estemos allá Bueno, visitándolos y viendo todo este progreso que puedan con la tener. duda. Estamos llegando al final, ya, este es el minuto final ya, Franco. Agradecerte por haber estado, darnos la posibilidad de conectar contigo para que nos muestre todos estos avances. Como dije, orgullosísimo de que personas como tú estén realmente liderizando, sean parte del equipo liderizador de iniciativas como esta y que de pronto puedan servir, ¿no? Y estoy seguro que esto es un cambio de mindset, de cambio de mentalidad, por supuesto, para los propios ciudadanos costarricenses, que va a ser un proyecto de impacto, pero también como una oportunidad de iniciativa para otros países latinoamericanos y que se metan en esta senda de la renovación urbana. Porque cuando hablemos de renovación urbana no solamente hablamos de la parte física, ¿no? Estamos, como dije, un cambio de mentalidad, un cambio de todos los elementos que tienen que ver con todo esto. Bueno, gracias. Estamos ya llegando a nuestro minuto final por habernos acompañado, Franco. Véanos también por un café con Civitillo, donde vamos a tener una breve conversación también simultáneo a este programa y vamos a estar brevemente retomando algunos de los elementos que tienen que ver con todos estos proyectos. Gracias, Franco. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, a tu audiencia. Un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Hasta Amén. luego. Saludos.